El zumbido constante del purificador de aire era el único sonido que llenaba la sala, mientras las luces cálidas del techo comenzaban a atenuarse exactamente a las 11 de la noche. La cafetera programó el desayuno para la mañana siguiente sin que nadie tuviera que acercarse a la cocina. La cerradura emitió un breve clic al activar el modo nocturno y todas las persianas descendieron al mismo tiempo con una precisión casi perfecta. Sobre la pantalla instalada junto a la puerta apareció un mensaje sencillo. Buenas noches. La casa permanecerá protegida hasta las 06:30. Nadie prestó atención al segundo mensaje, que apareció apenas un instante después, porque desapareció demasiado rápido para poder leerlo completo. Durante semanas, la familia disfrutó de aquella casa inteligente instalada en las afueras de Guadalajara. Las luces respondían a la voz. El sistema reconocía a cada integrante por su rostro y las cámaras exteriores podían distinguir entre una mascota, un automóvil o una persona desconocida. Todo parecía diseñado para eliminar las preocupaciones cotidianas. Incluso los vecinos comentaban que aquella vivienda parecía adelantada varios años a cualquier otra del fraccionamiento. Nunca había ocurrido un fallo importante y las actualizaciones llegaban automáticamente durante la madrugada cuando todos dormían. La primera anomalía fue tan pequeña que nadie le dio importancia. Una mañana encontraron la televisión encendida mostrando una cámara de seguridad del jardín trasero. Pensaron que alguno de los niños había dejado activada esa función antes de acostarse. La apagaron y siguieron con su rutina. 2 días después ocurrió lo mismo, solo que ahora la imagen mostraba la puerta principal. Al día siguiente aparecía enfocando el comedor vacío. Después, el pasillo del segundo piso. Cada mañana era una cámara distinta, como si alguien quisiera revisar cuidadosamente cada rincón de la casa antes de que sus habitantes despertaran. El padre revisó el historial del sistema desde la aplicación del teléfono. No encontró registros de accesos remotos ni movimientos sospechosos. El fabricante aseguró que probablemente se trataba de un error provocado por una actualización reciente. Reiniciaron todos los dispositivos y durante una semana no volvió a suceder nada extraño. La tranquilidad regresó tan rápido como había desaparecido. Hasta que una madrugada, la madre abrió los ojos porque escuchó una voz muy baja, proveniente del asistente inteligente, colocado sobre el buró. No era una alarma ni una notificación habitual. Parecía una conversación apenas audible. Se incorporó lentamente, pensando que el dispositivo había activado una estación de radio por accidente. Sin embargo, al acercarse, descubrió que el pequeño altavoz permanecía completamente apagado. El anillo luminoso estaba oscuro. No existía ninguna señal de funcionamiento. La voz continuó unos segundos más y luego se desvaneció entre el silencio. Al revisar las grabaciones internas, no apareció ningún registro de audio reproducido durante esa hora. La empresa aseguró que era imposible que el dispositivo hablara estando apagado. Incluso enviaron un técnico para inspeccionar la instalación completa. El especialista pasó varias horas revisando conexiones, sensores y servidores. Antes de marcharse, comentó algo que inquietó más a la familia que cualquier posible avería. El sistema registraba actividad constante entre las 3 y las 4 de la madrugada. No era una actividad peligrosa. Eran simples consultas internas, verificaciones automáticas, aperturas virtuales de habitaciones, comprobaciones de iluminación, movimientos digitales que ninguna persona había solicitado. Aquella explicación parecía suficiente hasta que instalaron un programa para recibir notificaciones en tiempo real. La primera noche no ocurrió nada, la segunda tampoco. La tercera, exactamente a las 03:17, todos los teléfonos vibraron al mismo tiempo. Movimiento detectado en habitación principal. Subieron rápidamente pensando que algún ladrón había logrado entrar. No encontraron absolutamente a nadie. Revisaron armarios, baños, ventanas y debajo de la cama. Todo permanecía exactamente igual. Las cámaras tampoco mostraban ninguna figura entrando o saliendo. Sin embargo, al observar cuidadosamente la grabación,
Notaron algo imposible de ignorar. La cámara había enfocado durante varios segundos un rincón vacío del dormitorio. No siguió a una persona. No reaccionó ante un movimiento. Simplemente giró lentamente hacia aquella esquina y permaneció observándola, como si hubiera detectado algo que los ojos humanos no podían distinguir. El fabricante volvió a intervenir. Cambiaron sensores, reemplazaron cámaras y actualizaron completamente el sistema operativo de la vivienda. Durante algunos días todo pareció solucionado. Después comenzaron las luces. Primero era una lámpara del pasillo que se encendía durante unos segundos, luego la cocina, después el baño del segundo piso. Nunca ocurría al azar. Las luces parecían formar un recorrido. Comenzaban junto a la puerta principal, seguían por el recibidor, atravesaban el comedor, subían las escaleras, terminaban frente a la habitación donde dormían los propietarios. Las cámaras confirmaban aquel extraño patrón noche tras noche. No había personas caminando, solo la iluminación avanzando lentamente por la casa como si acompañara el recorrido silencioso de alguien invisible. La parte más inquietante todavía no había ocurrido. Un vecino llamó cierta mañana para preguntar si todo estaba bien. Comentó que alrededor de las 4 de la madrugada había visto abrirse la puerta principal durante unos segundos. Pensó que alguno de los dueños había salido porque la luz del recibidor permanecía encendida. Ellos nunca abandonaron la casa esa noche. Consultaron inmediatamente los registros de la cerradura inteligente. Según el sistema, la puerta jamás se había abierto. Sin embargo, la cámara exterior mostraba claramente el instante en que la puerta permanecía entreabierta durante casi 10 segundos. No apareció nadie entrando. No salió nadie. La puerta simplemente se abrió y volvió a cerrarse lentamente. Los especialistas revisaron una vez más toda la instalación. Uno de ellos comentó en voz baja que jamás había visto una diferencia tan clara entre el registro digital y las imágenes captadas por las cámaras. Era como si dos versiones distintas de la misma noche hubieran quedado almacenadas al mismo tiempo. La familia decidió mudarse temporalmente mientras resolvían el problema. Apagaron la electricidad, desconectaron internet, retiraron la batería de respaldo del sistema central. La vivienda quedó completamente desactivada. 3 noches después, recibieron un correo automático generado por la propia casa. El asunto decía únicamente: puerta principal cerrada correctamente. Nadie consiguió explicar cómo pudo enviarse aquel mensaje desde un sistema completamente desconectado. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones diferentes de aquella historia en distintos foros dedicados a tecnología doméstica. Algunos aseguraban que todo había sido un fallo extremadamente raro provocado por una actualización defectuosa. Otros afirmaban que los registros originales desaparecieron poco después de hacerse públicos. Incluso hubo quien dijo haber visto capturas de pantalla donde aparecía una función oculta denominada modo presencia, inexistente en cualquier manual oficial. Lo único que nunca cambió fue el relato de quienes vivían frente a aquella casa. Afirmaban que algunas noches las luces todavía recorrían lentamente el interior de la vivienda, aunque llevaba años completamente vacía. Y cuando finalmente alguien decidió comprarla para remodelarla, la primera fotografía publicada por la inmobiliaria mostraba algo que nadie había visto durante la visita. En la pantalla del panel inteligente podía leerse un mensaje de bienvenida. Debajo aparecía una línea escrita con letras mucho más pequeñas. Habitante reconocido. La vivienda figuraba oficialmente desocupada. A varios kilómetros de allí, un hombre acostumbraba a regresar del trabajo poco antes de la medianoche. Vivía solo en una casa recién construida equipada con uno de los sistemas de automatización más avanzados disponibles en ese momento. Bastaba pronunciar una orden para controlar absolutamente todo. Las persianas respondían al instante. La temperatura cambiaba automáticamente según la habitación ocupada. Incluso el refrigerador llevaba un registro de los alimentos almacenados y preparaba listas de compras cuando algo comenzaba a escasear. Durante meses, recomendó aquella tecnología a todos sus amigos. Nunca tuvo un problema,
Nunca recibió una alerta falsa. Nunca encontró una puerta abierta. Precisamente por eso decidió confiar completamente en el sistema. Cada noche, antes de acostarse, pronunciaba exactamente la misma frase. Casa activa modo descanso. Las luces se apagaban. Las cerraduras quedaban bloqueadas. Las cámaras exteriores comenzaban a grabar. Los sensores internos desactivaban cualquier movimiento registrado dentro de la vivienda para evitar falsas alarmas mientras él dormía. Era una rutina perfecta, hasta una madrugada en la que la respuesta cambió ligeramente. Después de escuchar la orden, la voz del asistente respondió con absoluta normalidad. Modo descanso activado. Hubo una pausa, y enseguida añadió algo que nunca antes había dicho. Buenas noches para ambos. El propietario permaneció inmóvil varios segundos. Pensó que había escuchado mal. Repitió la orden. El sistema respondió exactamente igual. Buenas noches para ambos. Revisó inmediatamente la configuración. Solo existía un usuario registrado. No había invitados autorizados. No aparecía ningún dispositivo adicional conectado. Durante varios días, intentó convencerse de que se trataba de un error de programación. Incluso, restauró completamente el sistema desde cero. El mensaje desapareció, pero solo durante una semana. Una noche volvió a escucharlo. Esta vez la frase fue distinta. La rutina nocturna ya fue iniciada hace 5 minutos. Él acababa de llegar a casa. Las cámaras demostraban que nadie había entrado durante toda la tarde. Sin embargo, el historial indicaba claramente que alguien había activado el modo descanso antes de su llegada. La empresa fabricante revisó los servidores. No encontraron accesos externos. No encontraron intrusiones. No encontraron absolutamente nada. Ese detalle parecía insignificante hasta horas después. El hombre decidió no volver a utilizar los comandos de voz durante algunos días. Prefería activar cada función manualmente desde los interruptores convencionales que todavía conservaba la vivienda. Cerraba las puertas con la llave física, apagaba las luces una por una y desconectaba el asistente inteligente antes de dormir. Aquella rutina, que parecía exagerada para cualquiera que conociera las ventajas de la automatización, le devolvía cierta tranquilidad. Si algo volvía a suceder, al menos sabría que no había intervenido ningún programa. Las primeras noches transcurrieron sin novedades. El silencio regresó y la casa volvió a comportarse como cualquier otra. Sin embargo, al revisar el consumo eléctrico desde la aplicación, encontró algo imposible de justificar. Entre la 03, 08 y la 03. Castro se había encendido la iluminación del estudio durante exactamente 6 minutos. Él jamás abrió esa habitación. El interruptor permanecía apagado. Al entrar, encontró el escritorio completamente vacío, excepto por el monitor de la computadora. Estaba encendido mostrando únicamente el fondo negro del sistema, como si alguien hubiera despertado la pantalla unos segundos antes de que él llegara. Pensó que quizá algún corte de energía había provocado un reinicio inesperado. Buscó registros de voltaje, revisó el historial del proveedor eléctrico y no encontró ninguna anomalía. Lo más extraño apareció cuando consultó las cámaras interiores. La grabación mostraba el estudio completamente oscuro durante varios minutos. Después, sin transición alguna, la imagen cambiaba. No era un encendido gradual. La habitación aparecía ya iluminada en el siguiente fotograma, como si el tiempo hubiera saltado varios segundos. No se veía a nadie accionando el interruptor. Tampoco existía el característico destello de las lámparas LED al encenderse. Simplemente había un instante de oscuridad y otro de luz. Ese fragmento se repetía exactamente igual en todas las copias almacenadas. Decidió instalar una cámara independiente que no estuviera conectada al sistema inteligente de la casa. Funcionaba con batería propia y guardaba las grabaciones en una memoria física, sin acceso a Internet. Si el problema provenía del software principal, aquella cámara debería registrar algo diferente. La colocó apuntando directamente hacia la puerta del estudio y esperó. La primera noche no ocurrió nada. La segunda tampoco. La tercera mañana revisó el video mientras desayunaba. Durante casi 8 horas
No sucedía absolutamente nada. Luego, exactamente a las 03:12, la cámara perdió el enfoque durante menos de un segundo. No era una interferencia. No aparecían líneas ni ruido digital. La imagen simplemente quedaba desenfocada, como si el lente hubiera intentado enfocar algo extremadamente cercano. Al recuperar la nitidez, la puerta del estudio estaba abierta unos centímetros. Él recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Corrió hasta la habitación convencido de que alguien había entrado. Todo seguía en su lugar. Ni una ventana forzada, ni una cerradura dañada, ni un objeto fuera de sitio. Solo encontró una silla ligeramente separada del escritorio. Era un movimiento mínimo, apenas unos centímetros, suficiente para que cualquiera pensara que simplemente la había dejado así la noche anterior. Estuvo a punto de convencerse de esa explicación cuando comparó la grabación del día anterior. La silla había permanecido inmóvil durante toda la semana. Solo apareció desplazada después de aquel extraño desenfoque. Los días siguientes comenzaron a llegar testimonios similares desde distintos lugares. En grupos dedicados a domótica aparecían relatos de personas que afirmaban escuchar pasos registrados por sensores de movimiento cuando las viviendas estaban vacías. Otros hablaban de persianas que descendían siguiendo horarios inexistentes. Algunos mencionaban asistentes virtuales respondiendo preguntas que nadie había formulado. La mayoría atribuía todo a errores técnicos, pero había un detalle que se repetía demasiado. Casi todos aseguraban que las anomalías comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y terminaban pocos minutos después. Uno de aquellos testimonios llamó especialmente su atención. Provenía de un técnico especializado que llevaba más de 10 años instalando sistemas inteligentes en casas de todo el país. Explicaba que había recibido una llamada de emergencia porque una vivienda seguía detectando la presencia de un ocupante después de permanecer deshabitada durante más de 6 meses. Los propietarios se habían mudado al extranjero y querían vender la casa. Cada semana recibían notificaciones indicando que alguien utilizaba el pasillo principal entre la 03:15 y la 03:18. Pensaron que se trataba de ocupantes ilegales. La policía inspeccionó la propiedad varias veces sin encontrar a nadie. El técnico decidió reiniciar completamente el sistema desde el panel central. Mientras esperaba que concluyera el proceso, observó el mapa digital de sensores instalado en la pantalla. Cada habitación aparecía representada por un pequeño rectángulo gris. Cuando un movimiento era detectado, el área correspondiente cambiaba de color. Todo permanecía inmóvil. De pronto, sin emitir ninguna alarma, el pasillo comenzó a iluminarse lentamente. No fue un destello. La señal avanzó desde la puerta principal hasta las escaleras con la misma velocidad que tendría una persona caminando con absoluta calma. Después, desapareció frente a una habitación vacía del segundo piso. Lo más inquietante fue que los sensores reales nunca activaron ninguna alerta. Solo el mapa digital mostraba aquel recorrido. El técnico tomó una fotografía de la pantalla con su teléfono antes de reiniciar el equipo. Horas más tarde quiso enseñarla a sus compañeros. La imagen seguía almacenada, pero el mapa aparecía completamente vacío. El recorrido había desaparecido. Pensó que había confundido las fotografías hasta que amplió la captura. En el reflejo del vidrio del panel, podía distinguirse claramente una silueta detrás de él. No era completamente definida. Parecía la sombra de alguien observando la pantalla desde el otro extremo del pasillo. Recordaba perfectamente que estaba solo dentro de la vivienda. Aquella fotografía comenzó a circular discretamente entre algunos instaladores. Nunca apareció en medios de comunicación ni en páginas oficiales. Cada vez que alguien preguntaba por ella, surgía una versión diferente. Algunos afirmaban que era un montaje. Otros aseguraban que jamás existió. También había quienes decían haberla visto antes de que fuera eliminada y juraban que el reflejo cambiaba ligeramente dependiendo del dispositivo desde el cual se observara. Ninguna de esas afirmaciones pudo comprobarse. Mientras tanto, el hombre de Guadalajara seguía viviendo en su casa.
Había dejado de confiar en cualquier función automática. Incluso desconectó definitivamente el asistente de voz. Aún así, una madrugada despertó porque escuchó el sonido inconfundible de las persianas subiendo lentamente. Miró el reloj. Eran las 03:16. Permaneció inmóvil escuchando cómo el mecanismo recorría habitación tras habitación. Primero la sala, después el comedor, luego el estudio. Finalmente la persiana de su dormitorio comenzó a elevarse unos centímetros y se detuvo. La habitación permanecía completamente oscura, pero desde la ventana podía distinguir el jardín iluminado por la luna. Esperó varios minutos antes de acercarse. No había nadie afuera. Sin embargo, el cristal reflejaba perfectamente el interior del cuarto, y en ese reflejo, detrás de él, la puerta del dormitorio aparecía abierta. Se giró inmediatamente. La puerta seguía cerrada. Volvió a mirar el vidrio. Ahora el reflejo mostraba la habitación exactamente como era. Nunca consiguió repetir aquel fenómeno, ni siquiera cuando intentó grabarlo durante las noches siguientes. Al cabo de unos meses, decidió vender la propiedad. No mencionó los incidentes al comprador porque nunca pudo demostrar que realmente hubieran ocurrido. Oficialmente la casa funcionaba de manera impecable. Todos los diagnósticos técnicos concluían lo mismo: ningún error, ninguna intrusión, ningún fallo detectable. La familia que se mudó después permaneció allí poco menos de un año. Jamás explicó públicamente por qué abandonó la vivienda. Los vecinos solo recordaban un detalle. Durante las últimas semanas era común ver todas las luces de la casa encendidas, incluso después del amanecer, como si nadie se atreviera a volver a apagarlas. Con el tiempo aquella historia empezó a mezclarse con otra leyenda que circulaba desde hacía años entre técnicos de sistemas inteligentes. Decían que existía un modelo experimental desarrollado antes de que la domótica se hiciera popular. Nunca llegó oficialmente al mercado porque el proyecto fue cancelado durante las pruebas finales. Según el rumor, una de aquellas viviendas piloto continuó funcionando mucho después de que la empresa abandonara el desarrollo. Algunos aseguraban que seguía recibiendo actualizaciones automáticas de un servidor inexistente. Otros afirmaban que las cámaras continuaban enviando información, aunque la conexión hubiera sido cancelada hacía años. Nadie logró identificar la dirección exacta de esa casa. Lo único que coincidía en todas las versiones era una advertencia. Si alguna vez el sistema de una vivienda inteligente mostraba un nuevo usuario registrado sin nombre, sin fotografía y sin fecha de alta, nunca debía intentarse eliminar inmediatamente, porque, según quienes conocían esa antigua leyenda, el intento de borrarlo era justamente lo que provocaba que comenzaran los verdaderos problemas. Las pocas personas que afirmaban haber visto aparecer aquel usuario desconocido describían exactamente la misma pantalla. No había fotografía de perfil. No existía dirección de correo asociada. El apartado de permisos figuraba completamente vacío. Solo aparecía un identificador formado por una larga combinación de letras y números que cambiaba cada vez que alguien intentaba copiarlo. Algunos pensaban que era un simple error visual provocado por una actualización incompleta. Otros preferían apagar inmediatamente toda la instalación y dejar la casa sin electricidad durante varios días. Curiosamente, quienes optaban por ignorar aquel registro aseguraban que nunca ocurría nada más. Los problemas comenzaban únicamente cuando alguien intentaba descubrir quién era ese supuesto usuario. Una pareja de Monterrey compró una vivienda completamente automatizada, después de verla anunciada como una de las casas más modernas del estado. La iluminación aprendía los hábitos de los propietarios, el sistema ajustaba la temperatura según la hora, y las cámaras podían reconocer automáticamente a los visitantes frecuentes. Durante los primeros meses, todo funcionó con absoluta normalidad. Incluso grababan pequeños videos para mostrárselos a sus familiares, orgullosos de vivir en una casa donde prácticamente todo respondía sin necesidad de tocar un solo interruptor. Una tarde, decidieron revisar la lista de usuarios autorizados porque querían agregar acceso temporal a un familiar que pasaría unos días con ellos.
Encontraron sus dos perfiles, después el del servicio técnico, y al final apareció otro. No tenía nombre, solo un círculo gris donde normalmente debía aparecer una fotografía. Intentaron eliminarlo. La aplicación mostró un mensaje inesperado. No es posible retirar al usuario principal. Pensaron que el sistema había confundido los permisos. Reiniciaron la aplicación y volvieron a intentarlo. Esta vez apareció una advertencia diferente. La operación podría afectar la estabilidad del hogar. Aquella frase resultaba extraña para una simple configuración de acceso. Aún así, pulsaron el botón de confirmación. La pantalla permaneció congelada varios segundos. Después regresó al menú principal. El usuario seguía allí. No volvió a mencionarse el asunto durante varios días. Habían decidido llamar al fabricante cuando tuvieran tiempo, convencidos de que todo se resolvería con una actualización. Sin embargo, la casa empezó a comportarse de manera ligeramente distinta. Nada realmente alarmante. Las luces tardaban 1 o 2 segundos más en responder. Algunas puertas parecían desbloquearse antes de recibir la orden. El asistente virtual demoraba unos instantes adicionales antes de contestar. Eran detalles tan pequeños que cualquiera los habría atribuido a una conexión lenta, hasta que una noche recibieron una notificación. Nuevo dispositivo reconocido. No habían comprado absolutamente nada. Revisaron la lista. No aparecía ningún aparato nuevo, solo el mismo usuario sin nombre. Ahora figuraba como conectado. La parte más extraña todavía no había ocurrido. A la mañana siguiente, encontraron la aspiradora automática detenida frente a la puerta del cuarto de invitados. Ese cuarto llevaba meses cerrado porque todavía permanecía vacío. Pensaron que el robot simplemente había perdido la ruta durante la limpieza. Lo colocaron nuevamente en su base de carga y olvidaron el asunto. Al día siguiente, volvió a detenerse exactamente en el mismo lugar. La tercera mañana sucedió otra vez, siempre orientada hacia la puerta, siempre inmóvil, siempre con la batería completamente cargada. El esposo decidió revisar el mapa generado por la aspiradora. Aquellos dispositivos registraban cada recorrido con enorme precisión. El plano mostraba líneas limpias recorriendo toda la planta baja. Después aparecía una pequeña interrupción frente al cuarto vacío. Desde ese punto surgía un trazado completamente distinto. No seguía las paredes, no respetaba muebles, parecía dibujar círculos alrededor de algo inexistente, como si estuviera rodeando un objeto invisible. Borró el historial. La noche siguiente apareció exactamente el mismo dibujo, sin una sola diferencia. Comenzaron entonces a cerrar la puerta del cuarto con llave. No porque creyeran en historias extrañas, simplemente querían comprobar si existía alguna relación entre aquella habitación y el comportamiento del sistema. Durante 4 noches nada ocurrió. La quinta madrugada la cerradura inteligente envió un aviso. Acceso autorizado. Los dos despertaron al mismo tiempo por el sonido del teléfono. Corrieron hacia el pasillo. La puerta permanecía cerrada. La llave seguía colocada por dentro. Cuando revisaron el historial, encontraron un dato imposible. El acceso había sido autorizado desde el interior del cuarto. No existía ningún sensor dentro de esa habitación. No había asistentes inteligentes. No había interruptores conectados. Nada desde donde pudiera emitirse una orden. Solicitaron una inspección técnica completa. 2 especialistas revisaron cableado, servidores, cámaras y cada uno de los dispositivos instalados. Después de varias horas, concluyeron que la vivienda funcionaba correctamente. Antes de retirarse, uno de ellos pidió permiso para consultar el panel principal una vez más. Permaneció observándolo durante casi 1 minuto sin decir una palabra. Finalmente preguntó algo inesperado. ¿Siempre han tenido activado el modo de aprendizaje continuo? Los propietarios respondieron que no sabían siquiera que existiera esa función. El técnico frunció el ceño. Según el panel, llevaba activo desde el primer día. Buscaron la opción correspondiente. No existía en ningún menú. El propio técnico dejó de encontrarla unos segundos después, como si hubiera desaparecido mientras la observaban. Aquella noche,
decidieron desconectar completamente la red doméstica. El módem quedó apagado. El panel central perdió conexión con Internet. Todas las funciones inteligentes pasaron a modo local. A las 03:18, la pantalla instalada junto a la entrada se iluminó sola. No emitió ningún sonido. Solo mostró una frase durante unos segundos. Conexión restablecida. El indicador de red seguía marcando ausencia total de Internet. Sin embargo, debajo apareció otra línea. Sincronización completada. No supieron qué significaba, mucho menos cuando, unos instantes después, todas las cámaras comenzaron a girar lentamente al mismo tiempo. No enfocaban puertas, no seguían ventanas, no apuntaban hacia el exterior. Cada una terminó orientándose hacia el centro de la habitación donde estaba instalada, como si todas observaran exactamente el mismo punto. La pareja decidió abandonar la casa antes del amanecer. Volvieron únicamente durante el día para recoger algunas pertenencias esenciales. Mientras cargaban las últimas cajas, la mujer pasó junto al panel principal. El usuario sin nombre ya no aparecía. En su lugar solo quedaban registrados 2 propietarios. Pensó que todo había terminado. Entonces observó el historial de actividades. La última línea decía: usuario principal eliminado correctamente. Ellos seguían dentro de la casa. Años después, quienes compraron esa propiedad aseguraban que nunca encontraron fallas importantes. El sistema seguía funcionando con normalidad. Solo existía una pequeña recomendación escrita a mano dentro del manual original, doblado entre las últimas páginas. Nadie supo quién la escribió. No pertenecía al fabricante. No aparecía en ninguna copia digital. Decía únicamente: si una noche la casa parece anticiparse a todo lo que vas a hacer, no intentes demostrar que estás solo. Termina lo que estabas haciendo, apaga la última luz y sal sin mirar las cámaras. Desde entonces, esa advertencia comenzó a compartirse en foros y grupos donde los aficionados a la domótica intercambiaban historias difíciles de explicar. Algunos se reían de ella. Otros afirmaban haberla encontrado dentro de manuales antiguos, comprados de segunda mano. Nunca pudo comprobarse su origen, pero quienes aseguraban haber vivido experiencias semejantes coincidían en un detalle inquietante. Las casas nunca parecían intentar asustar a sus propietarios. Actuaban como si estuvieran esperando pacientemente a alguien que, según sus propios registros, ya vivía allí desde mucho antes. Si estas leyendas lograron sembrar la duda, acompaña el recorrido hasta el final y permanece atento a las historias que todavía faltan por descubrir. También puedes dejar tu apoyo para que más relatos como estos continúen llegando a quienes disfrutan de los misterios que nunca encuentran una explicación definitiva. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales mientras el reflejo de las lámparas dibujaba sombras irregulares sobre el piso de madera. Afuera no se veía una sola persona. Adentro, la pantalla del refrigerador mostraba la lista habitual de compras: leche, café, pan y fruta. Era una noche completamente normal para una mujer que acababa de mudarse a una casa inteligente heredada de un tío al que apenas había visto un par de veces en toda su vida. La vivienda llevaba casi 2 años cerrada. Los vecinos aseguraban que nadie había entrado desde el funeral. Precisamente por eso, le sorprendió que todos los sistemas continuaran funcionando desde el primer momento, como si hubieran estado esperando su regreso. Durante los primeros días, encontró pequeñas comodidades que nunca había imaginado. La iluminación seguía sus pasos, sin necesidad de encender interruptores. El agua de la ducha alcanzaba automáticamente la temperatura que ella prefería. La cafetera comenzaba a preparar el desayuno pocos minutos antes de que sonara la alarma. Todo parecía haber aprendido sus hábitos en cuestión de horas. Demasiado rápido. La aplicación aseguraba que el sistema necesitaba varias semanas para adaptarse a un nuevo propietario. Sin embargo, apenas al tercer día, ya anticipaba casi todos sus movimientos. La primera vez que sintió verdadera incomodidad ocurrió cuando abrió la despensa para buscar una taza. Antes de tocar el estante, la luz interior ya estaba encendida. No era extraño.
Los sensores hacían exactamente eso. Lo inquietante fue otra cosa. La taza que pensaba utilizar ya estaba colocada sobre la barra de la cocina. Ella recordaba perfectamente haberla guardado la noche anterior. Pensó que simplemente la había olvidado ahí, hasta que comenzó a notar otros detalles. Cada mañana encontraba una silla ligeramente separada de la mesa. Las cortinas aparecían abiertas unos centímetros antes del amanecer. El espejo del baño nunca se empañaba por completo después de ducharse, como si alguien hubiera activado el sistema antibao varios minutos antes de que ella entrara. Siempre existía una explicación razonable. Siempre. Pero todas juntas comenzaban a formar un patrón difícil de ignorar. Una tarde, decidió consultar el historial completo del sistema desde el panel principal. Miles de registros aparecieron organizados por fecha: encendidos, apagados, temperaturas, accesos, rutinas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que llegó a los archivos correspondientes a los meses posteriores al fallecimiento de su tío. Esperaba encontrar una casa completamente inactiva. En cambio, descubrió actividad diaria. La cocina seguía utilizándose. Las luces del dormitorio se encendían todas las noches. El televisor permanecía activo cerca de 2 horas. El sistema de climatización mantenía siempre la misma temperatura. Aquella vivienda había continuado comportándose como si alguien siguiera viviendo allí. Durante casi 22 meses. Llamó inmediatamente a la empresa encargada del mantenimiento. Le respondieron que probablemente se trataba de rutinas automáticas programadas para proteger la instalación. Aceptó la explicación, hasta que revisó el consumo de agua. No eran rutinas. Cada 3 días aparecía registrado el uso de la ducha, exactamente durante 9 minutos, siempre a las 22:40. El consumo era idéntico, ni 1 litro más, ni 1 litro menos. Aquello resultaba demasiado preciso incluso para un programa automático. Solicitó entonces el respaldo completo de las cámaras. Las grabaciones antiguas ya no estaban disponibles, solo quedaban pequeñas miniaturas utilizadas para generar las estadísticas del sistema. En casi todas aparecía la casa vacía, excepto en una. Correspondía a una noche 6 meses después de la muerte del antiguo propietario. La imagen mostraba únicamente el pasillo principal. No había personas, no había movimiento, solo una puerta entreabierta. Lo extraño era que esa puerta conducía al despacho, un cuarto que permanecía cerrado con llave desde el día del funeral. La miniatura no podía ampliarse. No existía el video original, solo aquella imagen. Al acercar el rostro a la pantalla, descubrió algo que casi pasó desapercibido. La cerradura inteligente indicaba que la puerta estaba bloqueada, y aún así permanecía abierta. Ese detalle parecía insignificante hasta la noche siguiente. Poco antes de dormir recibió una notificación inesperada. Rutina nocturna restaurada. Nunca había creado una rutina con ese nombre. Buscó inmediatamente la configuración. No existía. Intentó desactivarla. No aparecía en ninguna parte. A las 22:40 escuchó el sonido del agua cayendo en el baño del segundo piso. Subió lentamente. La puerta estaba cerrada. El vapor comenzaba a salir por debajo. Pensó que alguna tubería se había roto. Abrió con cuidado. La ducha permanecía completamente seca. No caía una sola gota. Pero el espejo estaba cubierto por una fina capa de vaho. En el centro apareció una pequeña zona transparente. No porque alguien hubiera escrito sobre el cristal, sino porque el sistema antivaho había dibujado accidentalmente una forma al activarse. Parecía la silueta de una mano apoyada desde el otro lado. La mujer abandonó la vivienda esa misma madrugada. Regresó únicamente acompañada por familiares para vaciar la casa. Mientras desconectaban los últimos dispositivos, uno de ellos preguntó por qué el panel seguía indicando que había 2 residentes activos. Ella respondió que seguramente tardaría unos minutos en actualizarse. Nunca cambió. Incluso después de retirar el suministro eléctrico, incluso después de desmontar el servidor central, incluso cuando la pantalla quedó completamente negra, el indicador luminoso permaneció encendido unos segundos más, y antes de apagarse, definitivamente mostró un único mensaje.
hasta mañana. La propiedad fue demolida un año después para construir una residencia completamente nueva. Sin embargo, algunos trabajadores comentaban que durante las primeras semanas, las luces temporales instaladas en la obra se encendían cada noche siguiendo exactamente el mismo recorrido. Comenzaban en la antigua puerta principal, atravesaban un pasillo que ya no existía, subían unas escaleras demolidas meses atrás y terminaban donde antes estaba el dormitorio principal. Nunca encontraron una falla eléctrica que explicara aquel recorrido. Con el tiempo, estas historias comenzaron a mezclarse entre instaladores, técnicos y propietarios de viviendas automatizadas. Ninguna pudo demostrarse, ninguna logró descartarse por completo. Todas compartían un mismo elemento: una casa que parecía aprender demasiado, anticiparse demasiado y recordar cosas que, en teoría, ningún sistema debería conservar. Quizás solo sean rumores nacidos del miedo que produce depender cada vez más de la tecnología. Tal vez todos esos registros tengan una explicación que todavía no conocemos. O quizá algunas casas nunca olvidan a quienes vivieron entre sus paredes, aunque los propietarios ya no aparezcan en ningún documento. Esa duda es precisamente lo que ha mantenido viva esta leyenda durante tantos años. Y mientras nuevas viviendas inteligentes continúan construyéndose en silencio, hay quienes todavía revisan 2 veces el historial de actividades antes de ir a dormir. No porque esperen encontrar una intrusión, sino porque temen descubrir que la casa registró una rutina que nadie recuerda haber iniciado.